Buenas noches, hermanos, amigos. Vamos a principiar nuestro estudio bíblico de esta noche. Agradecemos al Señor la oportunidad de vernos otra vez, de estar juntos. Vamos a meditar en su palabra. Hoy voy a principiar un estudio que nos llevará algunas semanas, basado en el libro de Job. El libro de Job, dentro de los 66 libros que forman la Biblia, es el primer libro que se escribió, es el más antiguo. No quiere decir que sea la historia más antigua, pero se escribió este libro aún antes del Pentateuco que escribe Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Este libro existe antes, aunque obviamente es una historia posterior a los hechos que particularmente Génesis capítulo 1 y 2 nos narran, ¿sí? El libro de Job habla honestamente acerca de la realidad de la vida. Así como estuvimos meditando en el libro de los Salmos, que nos revelaba o nos permitía reconocer que la vida acá en la tierra es difícil, la vida aquí es complicada, que el dolor es inevitable, que las consecuencias son reales, pero que también la gracia y la provisión de Dios están por encima de todo ello. Así el libro de Job nos permite verdaderamente reconocer delante de Dios y delante de cada uno de nosotros las condiciones de nuestra humanidad. La historia de este libro, en capítulo 1, el verso 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nos cuenta la historia, dice: le nacieron hijos e hijas, y este varón se engrandeció. Este varón creció económicamente, financieramente, sus negocios se desarrollaron y llegó a tener una gran hacienda. Creció en trabajadores, creció por supuesto también en activos y demás. Y dice que todos los días Job se presentaba delante de Dios y ofrecía un sacrificio, pensando que tal vez sus hijos habrían pecado, y quería de alguna manera él ofrecer ese sacrificio buscando calmar la ira de Dios. Que si Dios estaba enojado por el pecado de ellos, por el pecado de sus hijos, pues a través de ese sacrificio él pudiera detener la ira de Dios. Y así termina el principio de esta historia hasta el verso 5 del capítulo 1. Este libro nos habla del encuentro entre la miseria y la misericordia, del encuentro entre el dolor y la gracia, del encuentro entre una catástrofe y la compasión. Como estudiaremos en los siguientes momentos que tengamos, las siguientes semanas, pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta historia. Todo esto que les comento, qué catástrofes vienen, qué problemas se presentan en la vida de Job, y cómo todo eso tiene una respuesta maravillosa de parte de Dios. Esta historia nos enseña también que nuestros más grandes temores y frustraciones nos pueden llevar también a la más grande libertad, a la más grande bendición. Bendiciones que jamás imaginaríamos tener. Esta historia nos habla acerca de nuestras dudas y nuestras decepciones.
y también de nuestra arrogancia natural de asumir quién es Dios y qué hace. El hombre es tan soberbio, así somos tan arrogantes que creemos entender a Dios. Juzgamos a Dios. Para eso alcanza nuestra arrogancia, nuestra soberbia. Eso es la realidad. Y lo vamos a ver también a través de esta historia, como algunos hombres que forman parte de esta historia, ¿sí?, juzgaron a Dios. Incluso criticaron a Dios. El mismo Job llegó a discutir con Dios. La vida es difícil, el dolor es real, pero la gracia sobreabunda. Ahora, cuando pensamos en el sufrimiento, normalmente, si pensamos en el sufrimiento, pensaríamos en las diabólicas des, ¿no? Un deceso, un diagnóstico, un divorcio, una depresión, aquellas cosas que nosotros pensamos provocan en nosotros el sufrimiento, la pérdida del trabajo, la quiebra de los negocios, y pensamos que el sufrimiento solamente viene de ese tipo de cosas, ¿no? De esas grandes tragedias de las cuales quisiéramos todos estar lejos. Pero el sufrimiento es más que eso. El sufrimiento también son aquellas frustraciones y dolores cotidianos, aquellos temores que tenemos del día a día. Cuando abrimos el periódico y leemos alguna noticia que nos inquieta, cuando escuchamos que alguien tal vez de nuestra misma edad muere de pronto de un infarto o de cualquier enfermedad, no somos nosotros los enfermos. No nos ha pasado a nosotros, podemos estar completamente sanos, pero el simple hecho de que alguien más o menos de nuestro nivel o incluso más joven enfrente situaciones genera en nosotros angustia. Si pensamos en nuestros hijos y empezamos una vida de matrimonio y formamos una familia, y luego vienen los hijos y vienen juntamente con ellos las preocupaciones, las angustias. Hay ocasiones en que podemos tener al bebé en nuestros brazos recién nacido y en ese momento pensar, ¿cuánto me va a costar la universidad de este muchacho, no? Y luego ya vino el segundo y el tercero, ¿y cómo voy a hacer? La realidad, además de la frustración que sentimos con la gente que nos rodea, a veces con los que más amamos, y todo eso es sufrimiento, todo eso va sumando en esta cruda realidad de la vida. Pero el mayor sufrimiento viene provocado por nuestras expectativas. Todos nosotros quisiéramos tener una vida sin problemas. Llegamos al altar y con la solvencia que da la ignorancia decimos sí acepto. Porque no sabemos a lo que vamos a enfrentar. Lo imaginamos y a lo mejor por ahí tenemos algunas referencias, ¿no? Pero decimos sí acepto. Y entonces nos embarcamos en una jornada que nos va a presentar una serie de retos, donde la verdad, al paso de las horas, tal vez de los días y si mucho las semanas, empezamos a conocernos, ¿no? Y empezamos a ver cosas que no habíamos visto antes del sí acepto, ¿no?
es lo normal, es lo natural. Pero nosotros tenemos la expectativa de que todo será perfecto. Y es bueno eso. Sin embargo, esa expectativa es la que también nos causa nuestros mayores sufrimientos y nuestras mayores decepciones. Todos empezamos los proyectos de nuestra vida con esas grandes expectativas. El negocio soñado. Tengo el proyecto de negocio maravilloso. Este negocio me va a redituar millones. Terminamos una carrera profesional y tenemos ya nuestro título, nuestro certificado de graduación y demás, y creemos que hemos llegado a la cúspide y salimos emocionados y decimos, me voy a comer el mundo ahora como ingeniero, contador, médico, abogado, lo que sea. Y salimos para darnos cuenta que hay una competencia férrea, para darnos cuenta que vamos a enfrentar luchas, dificultades. Pero como nosotros empezamos todo basado en una gran expectativa, estamos también a través de esa gran expectativa tendiéndole la cama a nuestra mayor frustración, a nuestras mayores decepciones. Y entonces, cuando las cosas en la realidad las empezamos a enfrentar, pues nos damos cuenta que lo perfecto que creíamos no existe. Muchos siguen creyendo que vivimos en un mundo perfecto. Y no solo eso, muchos siguen creyendo que podemos cambiar al mundo. Este ha sido el sueño de todos. Vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar esto, ¿no? De pronto cuando estamos en las universidades nos convertimos en idealistas, ¿sí? Y el agrónomo dice, yo voy a lograr una producción maravillosa y voy a acabar con el hambre en el mundo, cuando menos en mi región, ¿no? Y luego te topas con que no, tu producción puede ser lo mejor y eso, pero si Chicago dice que el precio del maíz es tal, ese es y no lo puedes vender a más, ¿verdad? Y generamos expectativas. Queremos cambiar las cosas, queremos cambiar el mundo. Y de pronto los eslogan, a veces en las empresas, en la política, en lo demás, donde sea, aún a veces en la iglesia, vamos a dejar un mundo mejor. Vamos a dejar un mundo mejor a nuestros hijos. ¿Han escuchado eso, verdad? Lo cual es imposible. Eso lo soñaron nuestros padres y nuestros abuelos y muchos otros. Y grandes hombres también en la sociedad que tal vez buscaron a través de la política, a través de organizaciones y demás, hacer un mundo mejor. Seguirá siendo siempre una utopía. Bueno, Chuy, lo experimentaste, ¿no? Es una utopía. Pero finalmente es el deseo del corazón de cada uno de nosotros. Queremos que las cosas cambien y por eso muchas personas bien intencionadas a veces nos involucramos en diferentes medios para buscar que las cosas sean mejor. ¿Y qué conseguimos? Frustración. Porque aún nosotros mismos que podemos tener las mejores intenciones, la verdad, en algún momento nosotros también llegamos a ser parte del problema. No alcanzamos a ser la solución y terminamos también siendo parte del problema. Y todo eso es por teologías equivocadas o distorsionadas. Para poder entender el sufrimiento,
Para poder entender la realidad del mundo en que vivimos, tendríamos que tener un entendimiento, una teología robusta de lo que significa la caída del hombre, para poder entender y para poder tener nuestras expectativas en el lugar y en la persona correcta. Ahora, no se desanimen los que están aquí por primera vez. Los que ya han venido ya saben cómo termina todo esto, ¿verdad? Estoy hablando de la realidad. Estoy hablando del problema que enfrentamos, de la realidad en el día a día. Y todos aquí, creo, estarán en algún grado, y algunos tal vez completamente de acuerdo conmigo, con lo que estoy diciendo acá, de que esto es real. Tenemos expectativas de cosas buenas siempre, pero siempre hay algo que falta. Siempre hay una falla en la ecuación. Eso que nosotros planeamos, programamos y proyectamos, por muy perfecto que sea, los planes más perfectos en algún momento van a presentar una falla y todo colapsa al final. Y esa es la realidad que vivimos. Por la expectativa que tenemos, se va a generar también una mayor frustración. Y la respuesta de todo esto es entender la caída. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos dice la belleza y la perfección de la creación de Dios. En 6 días Dios creó el universo, lo que conocemos y lo que ni idea tenemos todavía. Y en ese inmenso universo puso la tierra. Y ahí en la tierra, suspendida en la nada, sin saber nosotros por qué ni cómo, simple y sencillamente ahí un puntito que es nuestro planeta girando en torno al sol. ¿Cómo pasa eso? No sabemos, pero así lo hizo Dios. Y en ese lugar Dios hizo un huerto donde todo era perfecto. Cada día de la creación, al terminar, el Señor juzgaba lo que había hecho, dice, y vio Dios lo que había hecho y lo juzgaba y decía que todo era bueno. Y cuando toda esa perfección está completa, entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces tomó barro de la misma tierra que había creado, hizo un muñequito de barro y entonces sopló en él aliento de vida y dice, fue el hombre un ser viviente con el aliento de vida de Dios. Y todo era perfecto. Y Dios les dice, llenen la tierra y sojúzguenla, administrenla. Está diseñada a la perfección para ustedes. No había ni siquiera estaciones, invierno y verano y ese tipo de cosas, frío, calor y climas extremos y variantes. No había, no existían. Todo era equilibrado, todo era perfecto. La tierra, hermanos, daba frutos maravillosos, dice, agradables a la vista y al gusto. Así que había una manzana que sabía a chicharrón prensado, alguna cosa así, ¿verdad? Todo era perfecto, todo era agradable. El huerto era regado por 4 ríos que lo rodeaban y en uno de ellos dice que había oro, metales y piedras preciosas. Todo en abundancia. Dios diseñó todo a la perfección. Y ahí nos puso para que viviéramos en plenitud.
La muerte no existía. El hombre fue creado para la eternidad. A partir de ahí, no existía la muerte. Pero entonces se introduce el pecado por la desobediencia del hombre. Como hemos explicado en estudios anteriores, ¿en qué consistió el pecado? En decirle a Dios, quítate de mi vida, voy a ser yo mi propio Dios. Yo quiero conocer el bien y el mal y decidir qué me conviene. No quiero vivir por lo que tú dices que me conviene, sino lo que yo creo que es lo correcto. Y entonces el hombre va y prueba del fruto que le daría el conocimiento del bien y del mal. Y cualquiera de nosotros diría, qué maravilloso eso, ¿verdad? Conocer el bien y el mal, saber distinguir el bien y el mal. Pero es un conocimiento que simple y sencillamente no podemos nosotros controlar. ¿Qué es lo que pasa siempre, a fuerza de ser honestos? Que escogemos el mal siempre, aún sabiendo nosotros. Por eso tiene que existir un nutriólogo que nos... Perdón, pero pues bueno. Las calorías que comemos aquí no cuentan, por cierto, que ya hablamos, ¿no? Pero tiene que existir un nutriólogo que nos diga, mira, esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Oiga, y eso no se puede. Ok, porque es tan difícil completar o cumplir una dieta. Porque nuestra naturaleza siempre va a ser contraria. Aunque sabemos que es mejor el brócoli que el chicharrón prensado, no vamos a traer burritos de brócoli porque no viene nadie la siguiente semana. ¿Verdad? Esa es nuestra realidad. Enfrentamos nuestra condición. Entonces, a partir de ahí, la perfección desapareció. Todo aquello que Dios había creado desapareció. Hay un teólogo que define el pecado, y me gusta la expresión, como el vandalismo de la paz, el vandalismo del shalom. Todos ustedes entienden lo que es, por ejemplo, una casa vandalizada, ¿no? A veces se venden propiedades así. Vendo una propiedad así, vendo una casa vandalizada. Usted sabe lo que va a encontrar o lo que no va a encontrar. No va a encontrar puertas, no va a encontrar accesorios, no va a encontrar cable en las instalaciones. No va a encontrar nada más que un cascarón. Pero originalmente esa propiedad no estaba así. Alguien la vandalizó. Originalmente esa casa fue construida con un diseño. Se usaron los materiales necesarios, hidráulicos, instalaciones eléctricas, sanitarias, drenajes, demás. Puertas, ventanas, vidrios, ductos, todo. Para que la familia que llegue y habite esa casa viviera cómoda, ¿no? Pero ahora está vandalizada. Es decir, le quitaron todas las cosas buenas que tenía. Así, creo que es muy fácil entender la caída, ¿verdad? Dios construyó para nosotros una casa perfecta. No solo el huerto del Edén, no solo el lugar donde habitaríamos, sino una casa, el cuerpo perfecto, inmortal. No había enfermedades. Pero el pecado vino a vandalizar esta casa también. Y entonces se introduce la muerte. Y ahora la expectativa de vida son 120 años. Que aún en la generosidad de Dios, 120 años ahora es mucho, ¿no? A comparación de la eternidad es nada, pero a comparación de la vida aquí en la tierra, 120 años es aún generoso. Sí. Pero lo cierto es que ahora vivimos en una casa vandalizada. El pecado es, pues, el vandalismo de la paz.
del shalom. Recuerden la palabra paz en el hebreo. La palabra shalom significa plenitud, completo, íntegro. Significa que todo funciona a la perfección y todo de una manera armoniosa complementa el todo. Pero ahora lo que experimentamos es muerte. El pecado corrompió toda esa plenitud y la llenó de toxicidad. Por eso somos tóxicos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos. Vivimos así en un mundo caído. De hecho, Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que la misma tierra, el mismo planeta, dice, clama, gime, esperando redención. La tierra fue vandalizada por causa de nuestro pecado. No había desiertos. No había ni siquiera espinas en las plantas. Pero después del pecado dice que la tierra, hermanos, se hizo de hierro. Por eso se batalla tanto para producir alimento. Por eso hay tantas complicaciones ahora. Todo nos es contrario. Porque la paz fue vandalizada. Así que si no entendemos este principio teológico, vamos a vivir en una constante angustia y frustración que va a terminar con nuestra vida, que nos va a impedir verdaderamente vivir. Porque estaríamos siempre expectantes de la vida perfecta. Otro problema es cuando se mezcla la escatología con la vida aquí en la tierra. La escatología es la enseñanza de los últimos tiempos, donde Dios ha prometido un lugar para nosotros, donde dice, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Sí? Donde ya no habrán las condiciones estas que hoy no son contrarias, que el calor extremo nos puede matar y el frío extremo también. Ya no. Donde dice que hay calles de oro y mar de cristal, donde todo está en perfecta paz. Eso habrá de suceder. ¿Es una enseñanza de la Biblia? Sí. ¿Es una promesa del Señor? Sí. Pero es escatológica, es algo que sucederá después del fin de los tiempos aquí. No ahorita. Ciertamente es una promesa de Dios, pues, pero no para este tiempo. En este tiempo tenemos que entender, hermanos, que vivimos y que somos personas caídas en un mundo caído, rodeado de personas caídas. Y si no entiendo eso, hermanos queridos, vamos a vivir siempre frustrados, haciendo daño y recibiendo daño, decepcionados. ¿Cómo? Pero tan guapo que se veía el día de la boda, ¿verdad? Hasta con moño acá. Ismael se casó con doble moño, trae uno acá. Y luego no era. ¿Sí? Porque es nuestra naturaleza. Y si yo no entiendo eso, entonces voy a vivir frustrado. Y no voy a poder verdaderamente disfrutar el amor que tengo por la esposa y la esposa por el esposo, porque está esperando una perfección que no existe. Está esperando que nunca falle y el día que falla, pues ya te desilusionaste. El día que el negocio no vende lo que tú querías que vendiera o considerabas y planeaste y demás, pues te vas a sentir frustrado. Y ahí viene la angustia, ahí viene el estrés, ahí vienen los problemas. Por no entender esta teología correctamente. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción.
El salmista dice, muchas son, de hecho, también las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones, enfrentamos situaciones, crisis. Y eso empieza a provocar mayores problemas. Por ejemplo, muchas veces hemos pensado, nos viene una crisis, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí? Si soy re buena persona, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo batallo tanto? ¿Por qué veo que aquel, mira cómo le va re bien, ¿no? Y yo pues voy al culto todos los domingos, a misa, lo que sea, ¿no? ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Por qué a mí me vienen estos problemas? ¿Por qué a mí me tocó un hijo así? ¿Por qué el papá? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? Y luego culpamos a Dios. El problema en el que estamos lo causamos nosotros, ¿sí? El 99% de los problemas que tenemos y que vamos a tener en la vida los vamos a causar nosotros, ¿sí? Los hemos causado nosotros. Es la realidad. Y también factores externos. Nos vino una pandemia y muchas otras cosas que no pudimos controlar. Pero no podemos controlar ni siquiera lo que podemos controlar. O creemos que podemos controlar. Y entonces terminamos enojados con Dios. Y es una de las primeras reacciones. Todos conocemos a alguien enojado con Dios. Y tal vez todos en algún momento hemos estado enojados con Dios. ¿Por qué Dios se atreve a hacerme algo así? Empezamos a crecer en la amargura, en el resentimiento. Y luego vienen los consejos a veces de los religiosos que no ayudan en nada. Por eso le voy a dar un consejo, hermanos, que yo aprendí después de 20 años de ministerio pastoral y de consejería. Nunca dé una respuesta, nunca dé una solución. Simple y sencillamente acompañe y llore con el que está llorando. Simple y sencillamente esté ahí. No trate de ayudarle a razonar. Porque si se siente culpable, después de que usted hable con él, se va a sentir más culpable. Porque si está enojado, después de que usted le dé un consejo, va a terminar más enojado. Porque si está enojado con Dios y usted llega, no, mira, Dios tiene planes, pues no me interesan los planes de Dios, ¿verdad? No, es que Dios te ama, pues dile que no me ame tanto porque ve todo lo que me hace, ¿no? Porque la gente está enojada en ese momento, está culpando a Dios. Y los religiosos llegamos a veces con un sermón y complicamos más las cosas. Solo es estar ahí, solo es acompañar. Después de eso, queremos saber por qué pasan las cosas. Como si la información tuviera poder para sanar. Como si yo pudiera saber por qué pasaron estas cosas, por qué pasó este accidente, por qué me quedé sin trabajo, por qué algunos han perdido a sus hijos, por qué. Señor, ¿por qué pasó esto? Y queremos saber, como si saber solucionara nuestro problema. Queremos información, queremos conocimiento. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucedió esto? Cuando en realidad el conocimiento, el entendimiento es un sustituto de la confianza. No quiero confiar en Dios, prefiero saber. Pero en esos momentos de sufrimiento, de dolor, lo que menos necesitamos es una respuesta.
Lo que menos necesitamos es saber por qué. Lo único que necesitamos en ese momento es saber que Dios está con nosotros. Es lo único que necesitamos para enfrentar el día a día de la vida. No necesitamos una vida sin problemas. Necesitamos a Dios. No necesitamos el matrimonio perfecto. Necesitamos a Dios. No necesitamos hijos perfectos. Necesitamos a Dios. No necesitamos una salud perfecta. Necesitamos a Dios. Tampoco necesitamos una economía perfecta. Necesitamos a Dios. El mundo quiere conocer por qué pasaron las cosas. El mundo quiere conocer su enemigo. ¿Cuántas veces, tal vez un diagnóstico, tal vez algún malestar, algo que usted experimenta, y lo primero que hace es Wikipedia, Google, más ahora que usted puede tomar una foto de lo que sea, ¿no? A ver, ¿por qué me salió esto aquí, no? ¿Qué es? Y Google le va a decir, te vas a morir en 3 días, ¿no? No, a ver qué dice Wikipedia, ¿no? Que queremos saber. Queremos resolver. Y sabe, el más grande problema es el problema que provocamos cuando queremos resolver el problema. Siempre que usted tenga un problema y quiera resolverlo usted, la solución será un problema en sí. Ni va a resolver el problema y ahora va a tener aparte el problema que provocó por querer resolver el problema. ¿Sí? Así de sencillo, parece un juego de palabras, pero espero lo capte. Queremos resolver el problema nosotros. A ver, ¿cómo hacemos para que este hijo cambie? ¿Cómo hacemos para que esto suceda? ¿Cómo hacemos para mejorar la economía? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Y empezamos a querer trabajar con herramientas averiadas. A ver, pues vamos con el psicólogo, vamos con el terapeuta, vamos a recibir terapia de pareja. Y el terapeuta, con todas las mejores intenciones, nos va a decir todo lo que vamos a hacer y debemos hacer, y el plan es perfecto. Lo que el terapeuta no identifica es que le está diciendo a un hombre y a una mujer imperfectos que realicen un plan perfecto. No va a funcionar. Simple y sencillamente no va a funcionar. Nuestra mayor necesidad es la presencia de Dios, no la ausencia de problemas. Todos quisiéramos no tener problemas. Imposible. Mientras estemos aquí en la tierra. Así que la mala noticia es que los problemas no se van a ir. Pero la buena noticia es que Dios tampoco se va. Es que Dios va a estar contigo en todo momento. La buena noticia es que Dios se interesa en ti. En que Dios busca a aquel que se está escondiendo, en que Dios busca a aquel que tiene malos días y malas horas durante el día. Es que Dios se encuentra con aquel que se quiere rendir, el que está cansado de tener miedo, el que está cansado de sentirse solo, el que se siente abandonado, el que se siente frustrado. A ese es al que busca el Señor. Dios está interesado en nosotros, Dios sabe, Dios entiende las condiciones en las que vivimos. Por eso Jesús dice, no se afanen por nada. No se afanen diciendo qué comeremos y qué vestiremos, porque vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas.
El Señor sabe, hermanos, cada problema que vamos a enfrentar, cada situación. Y está obrando a nuestro favor. Algunos se enteraron, oramos por Ismael el domingo antepasado por una cirugía, ¿verdad? Y le quitaron un tumor. Y el tumor es maligno, ¿verdad? Y claro, cuando la noticia, ¿verdad? Si leemos qué pasó, ¿verdad? Señor, pero oramos el domingo y te pedimos, Señor, por esto. ¿Y cuál es el problema? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y le compartí a Ismael que esa situación de alguna manera Dios me había permitido a mí verla antes de... Cuando yo vi el resultado no me sorprendió, era algo que de alguna manera, no sé por qué razón, Dios me permitió entenderlo y orar y pedir. Y confiamos que todo fue en tiempo, ¿verdad? Y que todo ese cáncer, podemos llamar así porque todo un hombre se dobla de sus rodillas ante el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que no tenemos miedo de decir su nombre como es. Podría decir Piscis o cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque le dijo el doctor, oiga, su enfermedad tiene que ver con el horóscopo, ¿verdad? Cáncer. Bueno, pero creemos y confiamos en el Señor, que ahí estuvo contenido y que se va. Y si no, le decía a Ismael, ¿cuál es el problema? Sí, nadie quiere enfrentar una cosa así, por supuesto que no. Pero Dios está con nosotros. Es lo que necesitamos. Y es lo que necesitamos saber y entiendo, hermanos, porque cuando enfrentamos problemas y situaciones para todos, el problema que sea, es un gran problema. Que es uno de los errores también que se cometen en la consejería, ¿verdad? Oye, perdiste el trabajo, pero no deberías de estar tan preocupado. Mira, aquel perdió lo que sea, ¿no? Y minimizamos. No, hermanos, el dolor, el sufrimiento es real. Y alguien puede estar sufriendo por algo que usted dice, no, oye, pues si mis problemas fueran esos, yo me estaría riendo a carcajadas. Sí, pero esos son tus problemas, los de él son esos. Y no podemos minimizarlos. Dios no lo hace. Porque lo que te preocupa a ti le preocupa al Señor y le ocupa. Dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Así que Dios sabía perfectamente esto, Ismael, ¿verdad? Y el tiempo y el momento, y entonces, ¿y si nos tardamos? ¿Y si la cirugía hubiera sido? No, porque nos quisiéramos culpar, ¿no? Y si hubiéramos hecho esto, y si hubiéramos hecho aquello, sí, pero no lo hiciste. Y no pasa nada. Si hubiese sido necesario, Dios te hubiera revelado y Dios lo hubiera puesto la manera y los medios para que así sucediera. Con Dios no hay manera de fallar. Dios tiene cuidado de nosotros. Hay que entender que la promesa de Dios nunca fue librarnos de problemas. Nunca. La promesa del Señor fue estar con nosotros en medio de los problemas. Y así hay muchas historias en la Escritura. Este estudio del libro de Job, hermanos, nos va a llevar por una serie de revelaciones de la palabra de Dios, del amor de Dios, de su presencia, de su gracia, de su favor, que verdaderamente nos van a confortar el alma, que verdaderamente nos van a dar la paz que necesitamos en el día a día.
Vamos a ver en esta historia cosas maravillosas de cómo Dios obra y cómo verdaderamente, hermanos, nuestros más grandes temores y miedos y problemas que enfrentamos nos van a llevar a nuestra mayor libertad y bendición. Y ninguno de nosotros quisiera enfrentar ese tipo de situaciones, por supuesto que no. Y déjeme decirle y anticiparle que Dios nos ha librado de muchas cosas que usted y yo no nos hemos dado cuenta. Déjeme decirle que usted y yo hemos tenido enfermedades que Dios ha sacado y no nos dimos cuenta. Virus, bacterias y bichos y demás cosas, y el Señor lo ha resuelto. ¿Sí? Pero la promesa del Señor ha sido esta: estar con nosotros en medio de esos problemas. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y el mejor lugar para entender esto es la cruz de Jesús. La cruz de Jesús. Si usted quiere entender qué significa cuando Dios dice nunca te dejaré, nunca te abandonaré, la única manera de entenderlo es la cruz. Porque ahí Jesús resolvió el más grande de nuestros problemas. ¿Qué fue lo que vandalizó la paz? El pecado. ¿Se acuerdan? El pecado. Lo que vandalizó la casa en la que vivimos, el cuerpo y lo demás, el mundo entero, fue el pecado. Cuando usted ve la imagen de la cruz y a Jesús colgado ahí, clavado en esa cruenta cruz, lo que debemos ver es lo que la Biblia declara: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová tomó tu pecado y mi pecado y lo puso en Jesús. Mas Jehová cargó en él. Es un término también contable. ¿Sí? ¿A qué cuenta se lo cargo, no? ¿Sí? Cuando usted está en un restaurante y usted está pidiendo cosas, todo lo que usted pida se va a cargar a una cuenta, ¿verdad? La mesa tal, donde está don Ismael. ¿Sí? Y ahí está cargado todo. Y todo lo que estamos comiendo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, o sea, la cuenta que tú y yo teníamos. Y algunos tal vez todavía la tengan. Ahorita les voy a explicar cómo se la quitan, ¿verdad? La cargó a él. Haz de cuenta que Jesús dijo: todo lo que se coma don Ismael, cárgalo a mi cuenta. Eso es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Todo está pagado. Jesús tomó el pecado que vandalizó tu vida, la vida de tu familia, y lo cargó a la cuenta de Jesús. Y Jesús lo pagó por ti en esa cruenta cruz, para que la muerte no reine más en nosotros. Así que la promesa de Dios de estar con nosotros está cumplida ya en la cruz de Jesús. Lo que ahora nosotros vivimos son los efectos, son los resultados, pero la promesa está cumplida. Dios se hizo carne en la persona de su Hijo y murió como un hombre y como Dios. 100% hombre, pero sin pecado. 100% Dios, pero ahora con pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Así que la cruz es el mejor lugar para entender este mensaje. Que Cristo pagó por tus pecados y mis pecados. Inclinen su rostro, por favor, un momento. Cierren sus ojos. Y consideremos tal amor de Dios. Consideremos la promesa del Señor. Yo no sé cuál sea hoy tu frustración, tu problema, tu angustia, tus preocupaciones. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Es de pareja? ¿Es el matrimonio? ¿Son los hijos? ¿Es la economía? ¿La salud? ¿Un diagnóstico médico? ¿Los negocios? ¿Cuál es tu mayor problema? ¿Y cuál es el menor problema? No cargues ni con los menores. La solución es Dios contigo. La presencia de Dios. Es lo único que necesitas. En este momento no necesitas que el problema desaparezca. No. En este momento no necesitas que el diagnóstico cambie. No necesitas que las circunstancias cambien. Lo único que necesitas es ser consciente de que Dios está contigo. Porque es lo único que necesitas. A Dios en tu vida. Dios se hará cargo de todo verdaderamente. Y Dios va a restaurar esa paz que fue vandalizada por nuestro pecado. Y la volverá a instaurar en tu corazón. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. La paz del mundo es incompleta y además es pasajera. La paz de Dios es eterna. Y esa es la paz que Jesús nos ha heredado. Esa es la paz que el Señor nos ha dejado. Así que sé consciente hoy solamente de Jesús en tu vida, de Jesús pagando por tus pecados. Y si puedes entender esto y creerlo, deja que Jesús venga a tu vida. Deja que la presencia de Dios venga a morar contigo. Él ha estado contigo siempre. Siempre te ha guardado, te ha cuidado, te ha bendecido, te ha prosperado. Y tal vez estaba esperando este momento, este lugar, para que entendieras por qué. Para que entendieras cómo es que Dios ha estado contigo. Para que hoy supieras que es Jesús muriendo en la cruz lo que ha permitido que tú recibas todas estas bendiciones. Si puedes entender y creer, simple y sencillamente dile a Jesús: recibo el perdón de mis pecados, recibo la vida eterna que me ofreces. Señor Jesús, creo en ti como mi Salvador, como mi Señor. Amén.